Conclusión. La práctica transfusional debe quedar como un acto de terapia individualizada, debe contar con un consentimiento bajo información, debe estar expresada en el expediente clínico con una nota pretransfusional y una nota posttransfusional. Debe de haber cifras de paraclínicos que no deben de ser tomados a tabla raja. Es la condición clínica del paciente la que debe de imperar para que nosotros prescribamos. Importante, la prescripción de un neocomponente tiene como objetivo una terapia coadyuvante y no complicar más al paciente. Con esto concluyo, les agradezco su atención y vamos a dar paso al siguiente tema, al doctor Sergio Arturo Sánchez Guerrero, el cual es egresado en Medicina Interna y Hematología por la UNAM. Realizó un posgrado en hematología e inmunomatología aplicada a la medicina transfusional en el Hospital Sinaí de Nueva York. Se desempeña como jefe del Departamento de Inmunomatología y Medicina Transfusional en el Instituto Nacional de Cancerología. Es autor de más de 50 publicaciones, tanto en artículos originales, editoriales, reseñas, cartas a los editores en revistas internacionales y nacionales, así como capítulos del libro. También ha sido revisor de las revistas Transfusion, British Journal of Hematology y la revista de investigación clínica. Doctor Guerrero, por favor, adelante. Bien, buenos días y muchas gracias a la agrupación por la invitación, a la doctora Erika por la amable introducción y presentación. Y bueno, yo voy a tomar estos próximos minutos para seguir hablando de retos, precisamente. De hecho, la petición es que hable yo de cuáles son los retos para garantizar la seguridad transfusional de los productos que utilizamos en nuestro país. Bien, como verán ustedes, pues me toca subir al ring en este momento, en el sentido de tratar de señalar y puntualizar algunas de las razones por las cuales pues, la sangre que transfundimos en México dista mucho de tener la seguridad que quisiéramos para nuestros pacientes. Y dividí el tema, tómelo esto como una opinión personal. Para nada se involucran en este caso las políticas de la agrupación, ni mucho menos. Así que creo que podemos estar abiertos también a una discusión e intercambio de opiniones. Entonces dividí en lo que es el panorama nacional. Y bueno, no solemos publicar demasiado sobre este tema. De hecho, a lo que yo tuve acceso se remonta a alrededor de unos 10 o 15 años, no más que eso. Y en esta tabla comparativa que ustedes ven, que data más o menos del 2006, 2004, 2008 a lo sumo, esta era la comparación del riesgo residual, es decir, la capacidad o la posibilidad de transfundir unidades con resultados falsamente negativos que tuvieran algún germen, particularmente en este caso viral, y que no hubiera sido detectado por las pruebas de laboratorio. Y se compara con países industrializados, como ustedes pueden ver. La diferencia es notoria. En aquel entonces hablábamos más o menos de un riesgo residual alrededor de 10 veces mayor a lo que tenían otros países según el tipo de virus analizado, VIH, hepatitis B o hepatitis C. Este es una actualización, diría yo, es el estudio nacional más recientemente publicado por Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, data, como ustedes ven, del 2014, y aunque hemos hecho avances en algunos de los marcadores, vean ustedes cómo en VIH a través de los años sigue siendo alrededor de una en 160,000 transfusiones la posibilidad de que se nos escape una transfusión potencialmente infectante, y en el caso de hepatitis este riesgo es mucho mayor. Comparativamente con lo publicado por el registro del Reino Unido, del que ya se ha hablado a lo largo de esta mañana, en este caso el SHOT,
Vean ustedes lo que ellos tienen en este caso de estadística para el 2016. Haciendo una comparación, pues aquí está el contraste, ¿sí? Mientras que el VIH en México es de una en 166,000 transfusiones, en el Reino Unido es de una en 5,500,000 transfusiones. Entre paréntesis, ustedes pueden ver lo que yo calculé como el riesgo, en cuántas veces es mayor este riesgo, y en el caso del VIH diría que en México el riesgo de transmitir VIH por transfusión sanguínea es 33 veces mayor a transfundir una unidad contaminada en el Reino Unido. Para el caso de hepatitis B, ustedes pueden ver ese contraste, y aquí la diferencia es el riesgo se eleva a 157 veces entre México y el Reino Unido. Nuevamente tomando las estadísticas más recientes, la de la doctora Julieta Rojo por un lado, con el estudio SHOT por el otro. Y en el caso de hepatitis C, ustedes pueden ver cómo este riesgo se eleva comparativamente a más de 2,000 veces el riesgo para México que para el Reino Unido. Ahora sí, con este antecedente, ¿cuáles pudieran ser las explicaciones que no justificaciones de por qué estas diferencias? Y como punto número 1 diría yo, lo que se invierte, lo que México invierte como gobierno en términos de PIB a la salud. Y vean ustedes esta tabla comparativa de los países de la OCDE, en donde, como es muy claro, en rojo, en último lugar está México, que invierte un poco más del 2% de su PIB anual en salud. Mientras que países como Dinamarca, en este caso, triplican prácticamente esa inversión, ese porcentaje. Y en el caso del Reino Unido es más del doble, más o menos, lo venimos ubicando en esta, aquí, ¿sí? Entonces, hay una diferencia muy importante en inversión para la salud, y no nada más para medicina transfusional, salud en general. La norma oficial mexicana que tenemos vigente y que ya se está actualizando porque ya cumplió los 5 años que por ley debe durar una norma oficial mexicana, nos habla de que tanto la hemovigilancia, de la que ya se comentó hace un momento, como la promoción de la donación altruista y los sistemas de gestión de calidad tendrían que ser de observancia obligatoria. Pero ¿qué pasa en la realidad? En cuanto a donación altruista, estas son estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, en donde, como ustedes también pueden ver en las barras verdes, tenemos la proporción de donación altruista con respecto a la donación de sangre total o donación total de sangre por países latinoamericanos. Y nuevamente es muy claro ver a México como último lugar, por debajo de países con ingresos mucho más modestos, como mismo Nicaragua, que ya logró el 100% de la donación altruista. Pero se debe contar con un plan nacional, cosa que lamentablemente no tenemos. La normatividad nos obliga literalmente a que cada banco de sangre promueva la donación altruista, pero esto consume recursos humanos, económicos, y debe existir un plan, porque si no, corremos el riesgo de repetir lo que ya sucedió, hace 8 años. Este trabajo se presentó en el Congreso de la ISBT de Alemania, en donde de casi 30,000 donantes estudiados en la frontera norte de Estados Unidos, en donde participaron muy activamente los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, para hacer esta comparación, de los cuales el 15% de esa población de donantes fue altruista totalmente. Y vean ustedes que al hacer la comparación de marcadores de serología infecciosa, no hubo ninguna diferencia
con respecto a aquellos donantes de reposición familiar, excepto en el marcador de la brucelosis, en donde allí la diferencia fue en contra del donante altruista, lo que tuvo una prevalencia mucho mayor, 2 veces mayor a la del donante de reposición familiar. Y esto porque la campaña que se hizo, o las campañas que se hicieron en el estado de Chihuahua, en aquel entonces, algunas de ellas fueron en la Sierra Tarahumara y en una zona endémica de brucelosis, ¿sí? Y por eso se elevó importantemente esa prevalencia. Teniendo un plan, se podrá de alguna manera prevenir estos errores y pues que la inversión reditúe en una mejor seguridad en esa calidad de sangre. También, por norma, todos los bancos de sangre, los más de 500 bancos de sangre de México, tenemos la obligación de hacer la serología infecciosa de estos marcadores. Pero nuevamente, las cifras de la OPS nos hacen aterrizar en qué es lo que está ocurriendo realmente. Y vean ustedes cómo, a diferencia de países nuevamente con economías mucho más modestas que la nuestra, Bolivia, por ejemplo, deja 8.500 unidades de sangre sin el tamizaje infeccioso, y en cambio México estamos dejando de tamizar a nivel nacional a más de 20.000 unidades que espero no hayan sido transfundidas, obviamente. En cuanto a contar con sistemas de gestión de calidad y participar en programas de calidad, otro reto a vencer.